Buenas tardes ya. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Hace rato que no los acompañaba con la predicación, obviamente por las responsabilidades en la vigilia. Gracias a Dios por la oportunidad que me da de compartir con ustedes este tiempito de reflexión bíblica. Vamos a orar, pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dirija y que nos permita entender su palabra y poder asimilar lo que Él quiere en esta mañana para nosotros. Padre, gracias porque tú siempre nos acompañas. Gracias porque tú siempre eres bueno con nosotros. Y gracias porque tú no guardas silencio. Eres un Dios que se comunica. Un Dios que está dispuesto a mostrarnos el camino, a dejarnos ver tu voluntad, a permitirnos crecer en ella. Te bendecimos en esta mañana y pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente y nuestro corazón, y que esta palabra no solamente sea una palabra que podamos recordar, sino vivir. Cada uno de nosotros de pronto tendrá un punto en el que será confrontado o algún aspecto en el que será motivado a seguir adelante. Permítenos estar atentos. A eso vinimos acá, no vinimos a hacer acto de presencia, sino a estar concentrados, conscientes de lo que tú quieres decirnos en esta mañana. En Cristo Jesús oramos, amén. Todas las iglesias son diferentes. Y hay tantos conceptos sobre cómo debería ser una iglesia, cómo deberíamos vivir como iglesia, que a veces uno se pregunta, ¿será que estoy en la iglesia correcta? ¿O será que la iglesia, como es hoy en día, es el propósito de Dios? Así como vivimos, es que Dios quiere que vivamos. Esta semana me topé con un caso de alguien que quería irse de una iglesia porque había ido y le había dicho al pastor que sentía X cosa y que no le había hecho una liberación, entonces que por eso se iba a ir de la iglesia. Y yo dije, bueno, más que una liberación necesitamos entender los propósitos de Dios, y por esa sencilla razón quería irse. ¿Cuál es el concepto de iglesia? No fue en esta iglesia, no vayan a pensar eso, es en serio, no fue acá. ¿Cuál es el concepto de iglesia que tenemos? La gente está buscando, la gente quiere encontrar algo, está buscando sinceramente, pero lastimosamente está buscando no una sana iglesia, sino una iglesia que llene sus expectativas personales. Y yo creo que no es el Señor quien debe acomodarse a nosotros, somos nosotros quienes debemos acomodarnos a las expectativas del Señor. Hace ya varios domingos que se ha venido predicando sobre la iglesia en el libro de Apocalipsis, y más exactamente sobre el mensaje que el Señor le dice a Juan sobre las 7 iglesias que debe enviar. Este mensaje fue dirigido a congregaciones que existieron en esa época, con el propósito de animarlas en medio de las dificultades, los problemas y las luchas que podían estar enfrentando, y para animarlos a seguir adelante en medio también de sus errores, obviamente después de corrigiéndolos. Y creo que en esta mañana vamos a recibir de pronto un poco el llamado de atención del Señor. Creo que las iglesias que se describen allí son de alguna manera también la forma en la que las congregaciones hoy en día pueden estar viviendo, y no solamente las congregaciones, sino de pronto algunos individuos. Algunas de estas características de cómo vivían las iglesias se refiere a la forma en la que muchas personas pueden estar viviendo su experiencia con el Señor. Hoy vamos a ver la carta a la iglesia de Pérgamo. Voy a invitarlos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 en adelante. Apocalipsis 2,
12 en adelante. Apocalipsis capítulo 2. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis 2:12. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo: esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. Sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezo a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete. De otra manera, iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré del maná escondido, y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. El Señor bendiga su palabra y nos bendiga a través de ella en esta mañana. La iglesia de Pérgamo está ubicada en una ciudad de Asia Menor. De las 7 ciudades era la que se encontraba más al norte y fue la capital del gobierno romano en esa época. Era una ciudad grande y prominente y era un centro cultural de la época. Se dice que tenía una de las bibliotecas más grandes de la época, más o menos con unos 200.000 rollos de pergamino o documentos que estaban a disposición de la gente. Ellos fueron los que inventaron el pergamino. Cuando el papiro escaseó, ellos dijeron: bueno, no podemos depender de otros, y comenzaron a producir su propio material para poder desarrollar sus obras literarias, y elaboraron el pergamino. El Señor se describe en esta carta como el que tiene en su mano la espada aguda de dos filos. Cuando uno piensa en una espada, ¿uno qué piensa? ¿En qué piensa? Guerra, muerte, sí, una defensa. La Biblia nos habla de diferentes maneras, o nos enseña diferentes aplicaciones a esta figura de la espada. Dice que la palabra de Dios es como espada ¿de qué? De dos filos, que penetra hasta partir el alma, que discierne las intenciones del corazón. Pero en Apocalipsis la espada es símbolo de juicio. El Señor la menciona en Apocalipsis como juicio sobre las naciones. Entonces podríamos pensar que es como si estuviera listo para ejecutar un juicio si no hay un cambio genuino de parte de la iglesia o la persona que recibe el mensaje. Dice: pues sí, pero ¿qué importa? Es el Señor. Lea bien el texto. Es el Señor, el juez de la tierra, el que está allí con la espada, hablándole a una iglesia y diciéndole lo que está mal. Y le da un diagnóstico como cuando nosotros vamos al médico. ¿Usted ha ido al médico últimamente? ¿Sí? ¿Y qué tal esos diagnósticos? A veces
Uno va y le da buenas noticias, como que uno sale contento, y a veces no le dan tan buenas noticias y uno dice, no, me tengo que poner a hacer ejercicio porque si no me voy a enfermar. La descripción que encontramos aquí en Apocalipsis capítulo 2 sobre la iglesia a Pérgamo es como si usted fuera al médico y le dijera, bueno, está bien del azúcar, el colesterol y los triglicéridos. Usted se alegraría, ¿cierto? Bueno, estamos bien. Pero, cuando dicen pero, uno dice, está bien del azúcar, triglicéridos, colesterol, pero tiene un tumor en la cabeza. Eso daña todo lo demás. Usted puede pensar, no, pero estoy bien del azúcar, colesterol, triglicéridos, no estoy, pero tengo un tumor en la cabeza. Es de cuidado. El Señor le dice aquí a esta iglesia que hay 3 cosas buenas que resaltan y 2 cositas malas, pero esas 2 cositas malas amenazan con destruir la congregación. Y vamos a ver, en primer lugar, esas 3 cositas buenas que el Señor le dice a la iglesia en Pérgamo, en el versículo 13. Sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. Lo primero que el Señor le dice a la iglesia es: conozco las circunstancias en las que vives, y resalta lo positivo de la iglesia, de cómo se ha mantenido en medio de esas circunstancias. Yo conozco tu fe, sé lo difícil que ha sido vivir en un lugar tan duro y con adversidad. Conozco que vives donde habita Satanás, no solamente donde ha pasado Satanás, es el lugar de la morada de Satanás. Y recordemos que solamente Dios es omnipresente. Satanás no es omnipresente, él no está en todos lados. Parece ser que era un lugar que le gustaba mucho a este personaje visitar, pero no solo eso, sino que allí había un templo de adoración al dios Zeus. El Señor reconoce y valora la valentía de ellos, el coraje para vivir en medio de una ciudad con tanta influencia satánica, por así decirlo. Les había un altar a Zeus, uno de los más famosos altares del mundo. Allí había una escultura impresionante y, según la arqueología moderna, fue uno de los más prominentes sitios de adoración a este dios pagano. Seguramente allí se ofrecían sacrificios. Pérgamo fue durante mucho tiempo el centro de operaciones de Satanás. Seguramente muchos de ustedes pueden encontrarse en lugares como ese, donde usted dice, definitivamente en esta empresa ser cristiano es duro, porque la influencia de Satanás, las tentaciones son muchas. Así estaba viviendo la iglesia, bajo circunstancias en un lugar difícil, circunstancias adversas, y el Señor reconoce el valor, la valentía, el coraje de estos hermanos. En segundo lugar, reconoce la convicción de ellos y les dice: siguen siendo fieles a mi nombre. Seguían su fe, no se dejaron hasta cierto punto influenciar por otras doctrinas. Escúcheme bien, otras doctrinas. No habían cedido en la doctrina, en su fe. Tenían convicción de lo que habían creído. Aunque estaban perseguidos y amenazados, no flaquearon.
convicciones firmes. Entonces, en primer lugar, el Señor resalta las circunstancias, las convicciones, y en tercer lugar resalta el valor de ellos como iglesia. Dice: no renegaste de tu fe, ni siquiera en los días de Antipas. Dios conoce el valor de la fe de los hermanos de esta iglesia. La carta dice que no negaron su fe y que no se rindieron ni siquiera cuando uno de ellos murió por lo que creía. Y ese personaje Antipas es todo un misterio. Es un personaje difícil de ubicar y de saber quién es. No se encuentra en los libros de historia, ni hay muchas referencias que nos den claridad sobre quién puede ser. Pero su nombre de alguna manera significa contra todo. Antipas puede significar contra todo, y es posible que por eso lo hayan matado, porque haya estado en contra de todo lo que no coincidía con su fe. Y yo creo que parte ese es el mensaje del Señor también a la iglesia, de decirle: ustedes deben estar contra todo aquello que no coincide con su fe, luchar. Entonces, el diagnóstico hasta aquí es positivo: azúcar bien, colesterol bien, triglicéridos bien, la presión bien, sí. El Señor le dice: conozco tus circunstancias, moras en el lugar de Satanás, conozco la convicción, no se dieron ante amenazas, y conozco tu valor y tu fe, y estás dispuesto aún a morir por la fe. Pero el Señor reconoce, de alguna manera, estudiando el texto, el Señor reconoce que la iglesia se había acomodado al contexto en el que vivían. Se habían acomodado al contexto en el que vivían. Conocían muy bien la doctrina, iban cada domingo a la iglesia, como de pronto nosotros, oramos, venimos a las vigilias, pero de vez en cuando pues son las fiestas de la cosecha y hay que salirse, hay que ir a ver qué hay por ahí, a ver cuáles son las actividades culturales que tiene nuestra ciudad. Tengo unas cuantas cosas contra ti. En cada una de las iglesias vemos cómo Satanás ha tratado de debilitarles. Él decide y diseña una estrategia especial para cada iglesia y para cada persona. No le vamos a echar la culpa de todo, pero yo creo que Él tiene su influencia sobre la iglesia y sobre nosotros, porque Él conoce nuestros lados flacos y por dónde es posible que nosotros caigamos. A Éfeso, el enfriamiento; a Esmirna, la persecución; pero con Pérgamo podríamos decir que es el acomodo. El texto nos menciona la doctrina de Balaam. Dice en el versículo 14: no obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. La referencia que está haciendo aquí el texto, si quiere anotar, es a Números capítulo 22 en adelante. Y voy a tratar de hacerle como un resumen de lo que sucedió. Balaam es un profeta, se menciona en el Antiguo Testamento, que parece ser, o decía, tener influencia con los dioses, en favor o en contra de los hombres. Era más o menos como un mercader de la fe. Entonces Balac, rey de los moabitas, enemigos de Israel, fue a buscarlo, manda a llamarlo para que maldijera al pueblo de Dios. Le dice: yo te pagaré tanto. Y Balaam, después de la tercera oportunidad, le dijo: sí, yo voy a ir, pero yo solamente voy a hacer lo que el Señor me diga que haga. Al final veremos que no es así. Entonces Balaam dijo que sí,
intentó maldecir al pueblo 3 veces y no pudo. Lo que hizo fue bendecirlo. Pero como no pudo maldecir a Israel, le mostró a Balac cómo podría destruir a Israel. Le enseñó que podría poner tropiezo mediante la seducción de las mujeres de Moab al pueblo. Y quiero que vayamos a Números 25, 1 al 3. Números capítulo 25. Versículo 1. Mientras los israelitas acampaban en Sitín, comenzaron a prostituirse con las mujeres moabitas, las cuales los invitaban a participar en los sacrificios a sus dioses. Los israelitas comían delante de esos dioses y se inclinaban a adorar. Esto los llevó a unirse al culto de Baal Peor. Por tanto, la ira del Señor se encendió contra ellos. Estas mujeres no solamente traían a la mamá junto a ella, a la suegra, no. Traían sus creencias, traían sus inclinaciones de adoración. ¿Y qué hicieron? Hicieron caer al pueblo. Vamos a mirar en Números, ahí adelantico, capítulo 31. Versículo 13 en adelante, Números 31, ahí adelante, las hojitas adelante. Dice: Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los líderes de la comunidad salieron a recibirlos fuera del campamento. Moisés estaba tan furioso con los jefes de 1000 y de 100 soldados que regresaban de la batalla. ¿Cómo es que dejaron con vida a las mujeres?, les preguntó. Si fueron ellas las que, aconsejadas por ¿quién? Por Balaam, hicieron que los israelitas traicionaran al Señor en Baal Peor. Por eso murieron tantos del pueblo del Señor. Murieron 24,000 hombres. Entonces la doctrina de Balaam es: si no puedes maldecirlos, corrómpelos. Pérgamo toleraba el mal y a los malos. Eso es lo que dice ahí: tengo contra ti que toleras a los que promueven o a los que tienen la doctrina de Balaam. Él, siendo un mercader de la fe, en un principio trató de hacer las cosas correctamente, pero al final le enseña a Balac cómo es que puede hacer caer a Israel. Pérgamo toleraba el mal y a los malos. Pérgamo representa el matrimonio mixto entre la iglesia y el mundo. Y es que déjenme decirles, hermanos, nosotros no podemos tener un pie en la iglesia y otro en el mundo. No es que esté en contra de las fiestas de la cosecha, pero yo creo que hay momentos en los que nosotros nos congraciamos, nos alegramos, compartimos muchas de las cosas del mundo que nos hacen caer. Eso le pasó a Israel ahí en Números. Pensó que podía juntarse con estas mujeres y que no iba a pasar nada. Es como que aunque tenían varias cosas buenas, habían hecho acomodos en su fe y no vivían vidas
correctas. Empezaron a participar en la cultura de esa ciudad pecadora. Iban a los templos paganos de cuando en cuando y decían, bueno, pues igual tenemos libertad en Cristo, hemos sido salvos en Cristo. Intervenían tal vez en los sacrificios. Somos libres en Cristo, el Señor nos ha dado salvación, acomodando la integridad de la fe. Si queremos tener una fiesta, pues participar en las fiestas paganas, no hay problema. Eso pues no tiene nada de malo. La doctrina de Balaam es hacer acomodos con el mundo. Es tomar algo del mundo y ponerlo junto con algo de la iglesia y mezclarlo todo y pensar que está bien. No soy muy crítico de las iglesias ni me gusta hablar de otras iglesias acá, pero me sorprendo cuando veo que hay congregaciones que hacen fiestas cristianas, música electrónica, humo, luces, y todo el mundo brinca y salta. Yo digo, ahí está el Señor. ¿Eso es adoración al Señor o es el gusto a la carne? Y no considero que yo como iglesia seamos mejor que otros, pero sí creo que debemos hacer una diferencia entre el mundo y la iglesia. También se menciona la doctrina de los Nicolaitas. Pastor Ricardo lo mencionó en la primera predicación acerca de las iglesias. Mencionó que tenía algo que ver con el gnosticismo. Investigando un poco aquí en esta iglesia, tal vez tenía que ver también con la forma de gobierno. Habían luchas, dificultades, pleitos, problemas entre ellos. El Señor dice, tienes que arreglar eso, tienes que mirar cómo le pones fin a eso. Entonces hay una demanda: si no arreglas el problema, voy a venir con mi espada. Pero también dice al que venciere, una condición, al que venciere, y dos promesas. ¿Cuáles son las dos promesas? Versículo 17: al que salga vencedor le daré del maná escondido, y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo, que solo conoce el que lo recibe. El Señor está diciendo: yo tengo algo más especial que sí sacia. El maná especial de mi palabra, que sí sacia. Tú estás tratando de llenar tu vida con acciones o cosas que no pertenecen a mí, pero yo quiero saciar ese vacío que tú tienes con el maná que sí sacia. No te acomodes al mundo. Vence más bien. Promete darnos ese pan que sacia el hambre del alma. Y el asunto de la piedrecita se los dejo de tarea. No, mentiras. Es un elemento difícil de saber cuál es la explicación. Pero una de las explicaciones o de los comentarios que pude tener es que en la antigüedad, en las cortes, se le daban dos piedrecitas a aquellos que deliberaban frente a una persona que estaba siendo acusada. Entonces yo como jurado tenía una piedrecita blanca y una negra, y después, de acuerdo a lo que yo pensara, podía votar en blanco para la absolución, en negro como condenación. Tal vez lo que está diciendo allí es que la piedrecita blanca significa que si luchamos, si quitamos aquello que el Señor nos está diciendo que está mal en nuestra vida, vamos a encontrar absolución de parte de Él, que nos ha dado un voto a favor suyo y que nos dice: ustedes son míos, ustedes son míos.